bienvenido al canal. Hoy continuamos con la serie de las partidas más emblemáticas de mis jugadores preferidos. En esta ocasión les traigo otra partida de Karpov contra otro gran maestro de clase mundial, Artur Yusupov. Karpov es muy conocido, es muy notorio en su estilo, su instinto de preservación. Él podía descubrir el peligro, él podría descifrar las amenazas más escondidas, más ocultas entre los planes del rival. Bueno, hoy vamos a ver una de esas partidas donde el triunfo de la profilaxis es total. Karpov tenía un pensamiento profiláctico muy profundo, muy particular. Él podría evitar todas las amenazas antes de que éstas se pusieran en movimiento. Bueno, antes de intentar comprender la posición, quiero descartar la posibilidad de las blancas de ganarse el peón de B5. Obviamente, luego de los cambios en B5, las negras tienen un recurso, un motivo táctico muy común, caballo por E5, y el caballo regresa defendiendo a la dama. Si las blancas quieren jugar dama B7, que parece que es una jugada peligrosa, todavía las negras tienen el recurso de dama C6 y mantienen todas sus piezas bajo control. Por esta razón, comer el peón de B5 no sería suficiente para las blancas, pero ha llegado el momento de pensar en la posición de manera más profunda, más detenidamente. Bueno, quizás salte a la vista rápidamente que el peón de C7 en el flanco dama ha quedado retrasado. Esto supone una debilidad muy a largo plazo, sobre todo porque la columna C está semiabierta y la posibilidad que tienen las blancas de doblar, incluso triplicar sus piezas mayores en esa columna es muy alta. Por otra parte, el peón en E5 le garantiza a las blancas una gran ventaja en espacio, sobre todo apuntando hacia el flanco de rey, porque ese propio peón en E5 impide que, por ejemplo, un caballo en F6 se puede ubicar. El caballo en F6 sería el defensor por excelencia y más natural del enroque. Así que esta avalancha de peones hacia el flanco de rey, provocando debilidades, pero al mismo tiempo abriendo líneas, abriendo columnas y potenciando todas las piezas blancas, parece muy llamativa y quizás sería la manera más inmediata de jugar para las blancas. Pero Karpov, con ese instinto de preservación, con ese sentido del peligro que tenía, entiende que si las blancas rápidamente se aventuran a atacar en el flanco de rey, las negras podrían estar mejorando su posición considerablemente. La verdad es que la llegada del caballo a C4 podría resolver quizás todos los problemas de las negras. No solamente es el caballo en sí que se vuelve muy fuerte, presionando casillas hacia el centro, amenazando incluso ya piezas como el alfil y la torre, también el caballo ya disimula de una vez y por todas la debilidad del peón de C7 y además la amenaza torre A3 es muy importante. Así que las blancas tendrían que jugar torre B2 y luego de torre por A2 pues ver de qué manera podrían atacar. Lo cierto es que la posición sigue ofreciendo muy buenas posibilidades de ataque a las blancas, pero ya esto se iba un poco del estilo del metódico Karpov, de ese jugador que no necesita arriesgar nada para ganar, conseguir la victoria en las posiciones. Lo cierto es que las negras tienen un peón de más, tienen una torre en segunda fila, la posibilidad de pasar la dama hacia el flanco de rey una vez que el peón de F avance ya era demasiado, y además que el caballo en C4 se encontraba muy bien. Era demasiado riesgo que asumir para un jugador tan metódico, tan sólido, tan posicional como Karpov. Así que Karpov descubre que la posición negra en un sentido estratégico es inferior, los peones en el flanco dama de las negras han quedado débiles, en especial el peón de C7, las posibilidades del ataque al flanco de rey son también a largo plazo, no solamente a corto plazo, sino que a más largo plazo las blancas podrían intentar un ataque con este avance del peón F. Pero Karpov descubre que lo importante ahora, inmediatamente, es evitar la llegada del caballo a C4. Y su instinto, su comprensión profiláctica se pone en funcionamiento. Así que la primera jugada de Karpov fue torre F, B1. Ante la presión, ante el aumento de la presión sobre el punto B5, las negras no pueden usar su tiempo para llevar el caballo a C4. Así que deciden defenderlo avanzándolo. Luego de B4, Karpov hace una jugada profiláctica H3. ¿Por qué no? Una medida muy importante. Si en algún momento las torres blancas necesitan subir, abandonar la primera fila, pues ya el rey de las blancas tiene una salida de escape. En su momento las negras imitan a las blancas y también consiguen lo mismo para su propio rey. Bueno, hemos llegado a esta posición. Las blancas han evitado con éxito la llegada del caballo negro a C4, pero ¿qué hacer? Necesitamos construir nuestra posición, necesitamos ir por la victoria. Muchas veces se decía que Karpov era muy sólido, sin embargo,
Esto era un problema de estilo, no de combatividad. Él muchas veces había dicho que cada partida la jugaba a ganar. Y siendo una posición tan sólida, no obstante, Karpov sigue construyendo la posición y juega torre C1. De nuevo, la gran debilidad, la que más fácil podemos ver, el peón de C7 salta a la vista. La posibilidad de doblar las torres en la columna C es realmente muy alta. Ahora, paradójicamente, pudiéramos pensar que en este minuto las negras tienen esa oportunidad soñada de llevar su caballo a C4. En definitiva, en este momento, los peones de B y C están protegidos. Pero Karpov había preparado una especie de trampa. Él iba a jugar torre B1 y aunque el negro consigue llevar su caballo a C4, lo hace a costa de perder material. Y esto porque las negras no pueden darse el lujo de recuperar el peón de A2 por un motivo geométrico muy bonito. Karpov había visto que tenía dama B8 jaque, el rey debería subir y colocarse en casilla blanca y luego la dama regresa hacia la primera fila y con este ataque doble Karpov se ganaba la torre. Por supuesto, un gran jugador como Yusupov también había advertido esta posibilidad y no se lanza, no cae en la trampa de Karpov y no se lanza con caballo A5 y caballo C4, sino que juega torre B6. Ahora con la torre en B6, pues la posibilidad de caballo A5 y caballo C4 sí está latente. Karpov, por supuesto, juega dama B1 y evita nuevamente caballo A5. Evita la posibilidad de la llegada del caballo A5 por la presión que está ejerciendo ahora sobre el peón de B4. A lo que Yusupov lo defiende y de nuevo surge la posibilidad de llevar el caballo A5. Vamos a ver cómo ya Yusupov lleva varias jugadas intentando llevar ese caballo a A5 y Karpov de una manera sutil o más directa se lo ha estado evitando. Bueno, ante caballo A5, las blancas juegan, por supuesto, torre C5. La torre mejora y al mismo tiempo evito la posibilidad de llevar el caballo A5. Bueno, Yusupov se ingenia una continuación muy interesante. Caballo D8. El caballo retrocede, pero solo lo hace por un momento. Está amenazando caballo B7, desde donde puede atacar la torre de C5 y cuando estas abandone su lugar, pues caballo A5 y finalmente caballo C4. Bueno, ante esa amenaza, nuevamente Karpov aplica profilaxis y juega torre C2. De nuevo, ahora, cuando el caballo llega a B7, el peón de B4 estaría atacado. Por tanto, esa ruta no puede ser usada. Pero por supuesto, Yusupov usa la antigua casilla C6 para ir nuevamente con su caballo A5. En este punto, torre C5 solamente conseguiría tabla, pero hay una razón, hay una sutileza por la cual Karpov dejó su torre en C2, y es que ahora cuenta con la jugada dama C1. Ante la presión del punto C7, el caballo de C6 no puede ser levantado. Muy buena idea de Karpov, una gran sutileza posicional, realmente un instinto, un pensamiento profiláctico muy refinado. Bueno, Yusupov de nuevo intenta con toda su fuerza, con todos sus recursos, llevar el caballo a A5 y juega torre 8 B7 y nuevamente la amenaza de llevar el caballo a A5 y obviamente después a C4 surge de nuevo en la posición, a lo que Karpov lo vuelve a impedir con torre C5. Ahora la situación de la torre en B7, además que ya la dama se encuentra en C1, una pieza más que te presiona C7 y la amenaza muy directa torre C2 dejan a las negras un poquito tocadas, un poquito resentidas acá. Yusupov termina jugando caballo E7 y las blancas juegan rey H2. Una muy bonita jugada de espera, controlando más casillas en el enroque y viendo qué va a jugar las negras acá. La verdad que un triunfo total de la profilaxis de Karpov, un triunfo total del pensamiento profiláctico, de ese sentido, ese instinto de entender el peligro y las amenazas de rival, muy bueno, muy sofisticado, muy profundo. Bueno, Karpov ha vencido, la profilaxis de Karpov ha vencido y el caballo nunca pudo llegar a C4. Con la llegada del caballo a C4, muchos de los problemas de las negras en el flanco de dama se hubieran resuelto, pero no fue así. Entonces, el peón de C7, el propio peón de B4 y quizás el peón de D5 continúan siendo un problema para las negras. En este punto, Yusupov pierde el rumbo. ¿Y por qué no? Si constantemente intentas con todas tus fuerzas llevar una pieza a una casilla y constantemente de diferentes maneras, con sutileza, directamente, con todos los recursos tu rival te evita, pues muy probablemente tú termines perdiendo el rumbo. Y Yusupov se lanzó con caballo F5
para de alguna manera fomentar un ataque en el flanco de rey, pero lo cierto es que no va a ser suficiente. Una vez que el caballo se va, pues el peón de C7 queda a la deriva. Lo cierto es que otro consejo también sería muy difícil darle a las negras acá. Su posición se vuelve muy pasiva sin ninguna posibilidad de llevar un caballo a C4. Bueno, luego de torre B2 nos queda claro que el peón de C7 ha sido abandonado a su suerte y va a caer. Las negras rápidamente juegan torre G6. Si pueden pasar muchas piezas al enroque, pues tendrán una oportunidad de iniciativa. Para las negras, quitar el alfil de E3 con el caballo pues no supone nada. Las blancas pueden tomar de peón y la misma presión que había sobre el punto C7 se mantiene y también se va a perder. Las negras prefirieron jugar torre G6, pero las blancas a lo que vinimos. Nos comemos el peón y de nuevo el triunfo de la posición blanca, el triunfo de la estrategia profiláctica se ve a las claras. Bueno, en esta posición todavía hay que tener mucho cuidado y Karpov decide jugar una jugada como G4. Una jugada que muchas veces no la queremos hacer, estamos debilitando nuestro propio enroque, estamos prácticamente justificando las ideas de las negras. Sin embargo, Karpov había visto más profundamente y resulta que las piezas negras no van a tener muchas casillas en el flanco de rey y Karpov va a explotar esa situación de una manera muy particular y la vamos a ver un poquito, unas cuantas jugadas más adelante. Bueno, luego de caballo H4, Karpov dio un jaque en C8 y luego de rey H7 jugó dama D1. Muy interesante porque esa dama en D1 se asegura de manera profiláctica de evitar cualquier entrada de las piezas negras, ya sea el caballo por F3, ya sea la dama negra usando las casillas blancas. Y además la amenaza F4 y F5 es muy molesta para las negras. Es verdad que los peones en el flanco de rey de las blancas han avanzado, sin embargo han quitado casillas importantes a las piezas negras y ahora se pueden volver un poco torpes. Luego de dama 6, sencillamente torre C2 y de nuevo la amenaza F4 y F5 está muy latente en la posición. Bueno, Yusupov en un intento desesperado, ¿por qué no?, rompe con F5, procurando, esperando de alguna manera abrir más la posición y que su dama penetre por algún lugar, por alguna casilla para hacerle daño a las negras. Pero en este punto, y aquí vemos cómo Karpov explota esa situación y probablemente algo como esto habría visto desde que jugó G4, Karpov detecta, se da cuenta que el caballo en H4 ha quedado sin casillas, no tiene ninguna casilla de retroceso y cualquier casilla de salto hacia adelante está controlada por las piezas blancas. Pero, ¿cómo explotar la situación de ese caballo en H4? Bueno, Karpov decide hacerlo con su rey y luego de rey G3 se da una de las jugadas podemos ver uno de esos reyes más valientes en la historia del ajedrez. El rey mismo se va a hacer cargo del caballo que ha quedado varado, que ha quedado capturado al borde del tablero. Bueno, en este minuto Yusupov quizás sintió un poco el frío. Una jugada realmente como rey G3 puede ser una jugada inesperada, una jugada que no valoremos en nuestros cálculos, pero lo cierto es que es muy fuerte. Bueno, no queda otra, la mejor opción es abrir un poco más la posición, aunque perdamos el caballo. Bueno, las negras han conseguido tener el rey un poquito débil, tenerlo al borde del tablero, pero aunque estas cosas hay que calcularlas con seriedad, con responsabilidad, lo cierto es que las blancas tienen la posibilidad de pasar la dama, incluso luego de F4 también la torre, y muchas piezas cerca del rey, así que casi seguro la defensa va a tener éxito. Bueno, luego de dama E6, evitando F5, viene dama H5 y la amenaza F5 se renueva. Y es curioso porque aquí Yusupov encuentra de manera ingeniosa otra idea muy bonita. Separa el rey de la dama con dama E7 y luego de rey por H3 juega dama F7 y ahora está amenazando unos jaques al descubierto. Es curioso porque las blancas tienen que andar con cuidado acá. Por ejemplo, una jugada como F5 no le funciona a las blancas porque luego de torre G3 la dama queda sin sostén. Y aunque tú evites comer la torre y acerques tu rey para defender la dama, de todas maneras la torre consigue alejarte de la dama y las negras quedan ganadas en la posición. No es tan fácil para las blancas resolver este problema. Por otra parte, si nosotros sencillamente decidimos quitar la dama a F3, pues también nuestra torre puede quedar sin sostén en C2. Tampoco nos funcionaba. Y si queremos quitarla un poquito más atrás para defender la torre, pues luego de dama F5 jaque y rey H2, pues ahora sí el rey queda sin muchas piezas que lo defiendan. Amenazas muy terribles se acercan sobre el rey.
pero Karpov había previsto otra jugada profiláctica muy buena. Así que luego de dama F7, sencillamente jugó torre H2, admiración. Y ahora cualquier jaque por la columna G, el rey puede comer tranquilamente porque su dama queda defendida. Luego de dama D7, no hay nada más por hacer aquí. F5, jugaron las blancas y Yusupov decidió rendirse, que ya estaba bien por hoy. Y realmente Karpov triunfó de una manera impresionante. El triunfo de la profilaxis. Constantemente Yusupov intentó con todas sus fuerzas, con todos sus recursos, llevar su caballo a C4, pero la profilaxis, las sutilezas de Karpov se lo evitaron completamente. Una partida muy emblemática, el triunfo total de la profilaxis de las piezas blancas. Espero que la disfruten tanto como yo. Si te ha gustado el video, pues dale like, suscríbete y nos vemos en próximas emisiones. Chao.